Saludos cordiales. Le damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca del siervo de Dios, este gran sacerdote paraguayo, nuestro compatriota, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Le pedimos al Señor que nos dé conciencia para vivir este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión y de penitencia. Vamos a dar inicio a este programa elevando esta oración por la pronta canonización del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Oración. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueblo Ibicuí, tierra paraguaya que me dio nacer. Bueno, estamos con buenas noticias acerca de este proceso de canonización del siervo de Dios, este gran sacerdote paraguayo, el padre Julio César. La buena noticia es que todas las documentaciones están listas, fueron examinadas y prontamente serán remitidos hasta Roma, hasta el Vaticano, para que empiece la segunda etapa del proceso de canonización del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Esa es la buena noticia que tenemos, que nos anima mucho, y seguramente el obispo de Carapeguá, el monseñor Celestino Campos, va a estar anunciando la fecha oficial de este envío. Estuvimos recorriendo en todos estos tiempos por diversas localidades del departamento de Paraguarí. Estuvimos recogiendo testimonios de sanación de muchas personas. Pasamos por los lugares por donde también estuvo el presbítero Julio César, y en este programa vamos a ir pasando nuestra presencia en la Capilla San Antonio de Isla Paú, del distrito de Ibicuí. Ustedes van a ver en este material el oratorio, hoy capilla San Antonio, que fue construida con la dirección y la participación directa del presbítero Julio César Duarte Ortellado, porque nos cuentan los vecinos que él traía personalmente con los vecinos también, acarreaban las piedras para la construcción de esta capilla, que está construida totalmente de piedra. Realmente es una obra de arte para aquel tiempo. Entonces pasamos a mirar este material. Bueno, padre, yo quiero informar un poquitito a la gente, a usted, padre, y también a la gente acá de Ibicuí. Estamos
Orendíes estamos la Hasia Ave hasta Uicuí para pedir por su salud a través de la intercesión del siervo de Dios. Y hay buenas noticias de la gente que han llegado, entrovea o reportada mejoría en la salud. Hace poco estuvimos con un compañero, amigo que estaba con cáncer de garganta y de pulmón también. Y terminó sus sesiones de quimioterapia y radioterapia, 30 sesiones. Oye, pues en esta semana se hizo su estudio y me dijo que ya no le salió nada de cáncer. Y así estamos teniendo, ya anteriormente también vinimos con 2 compañeras, un año por imagina, también aquejado de cáncer, las primeras visitas que hicimos conmigo, ¿verdad? Está con la gente por su cuenta ahí, pero Orendí ella es su vez. Y esas personas están muy bien de salud, siguen mejorando, o sea, hay buenas informaciones de las personas que están pidiendo la intercesión del siervo de Dios. Entonces, para animarnos un poco nosotros también y seguir rezando por su pronta beatificación como primer paso y hacer también esa difusión para que la gente le vaya conociendo más, porque es importante que se le conozca mucho más de lo que se le está conociendo en el Paraguay. Pero por la leyenda de Guatajina, entonces esperamos de que en este año ya se puedan enviar todos los documentos hasta Roma y pueda empezar ya el proceso propiamente dicho de la espera de los milagros para que sea declarado beato. Bueno, gracias y la hora recibida, güey. Sí, ayer estuvimos en Cordillerita, donde el país construyó esa iglesia, una partecita. Hemos tocado de vuelta con el país Raúl su Cali y todo eso, y sentamos en su silla, donde él presidía la misa. Muy bien, bueno, muchas gracias, padre, gracias, Antero Esteave, y lo recuerdo pendiente de viaje a Cordillerita. Tenemos al señor que dirige el oratorio de San Antonio de Padua de Isla Paú, que también se construyó con la ayuda del padre Julio. Bueno. Ahí sí queremos llegar. Bueno. Vaya, era Marciano Arugas. No, Marciano, ¿va en delante compañías a San Antonio. San Antonio, Monburu. San Antonio, no Monbureteo. No, Monbureteo. Tapi pun van ahí se copa. Se copa. Pero se ve, pues en jata. Sí, ya hemos estado en hoy la y Julio envía por cuena y taila ore capilla. Oye, pues para. Oye, boca, oye, punu. Juego la ya pon pepe. Llegó 44 horas más. Hago 43 más no curi. Sí, 41 veces pepe loico. Sí. Oye, por la misa, para la misa y la gente de bueno, ya ya hablaita. A ver, tiene arroyo y pucú. Bajo tacuaras era uga. Pues cuando coge papá ni me la. Bebé oña de manga. Hau pilaita mi lomo es la gente cuidando. Oye, ya burro ari, carreta ve. Y lomo es saben mi estamos la ita. A tu chalo de capilla. 13 metros y pucú a veces creo que 6 metros. Sí, se cola se ruquea y la vamos a bebé a la historia. Sí, sí. Pues según la media la upeno. Sí, pero y transmitir la historia de la viga mía o la hora caja de hacha pues yo la hora la viga, pero sí verá la olla boca la olla boca que la oratorio Ya vamos a hacer de capilla pegada. Posiblemente con Carupe ñamos hasta ya se en la capilla. Jota, me vengo a jeta. Señora profesora, dale cuenta yo teléfono yo digo, se envía copro y dice la teléfono. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.
Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Introducción General a la Biblia. Ñandeyara Ñe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Pueblo Ibicuí, tierra paraguaya que me dio nacer. Oh, rincón guay. Saludos cordiales, estamos acá en Isla Paú, San Antonio, distrito de Ibicuí, recorriendo detrás de los pasos del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Estamos dentro de la capilla San Antonio y acá nos está recibiendo don Marciano Arrúa, que es el coordinador de esta comunidad, de esta capilla San Antonio. Y también acá nos recibe la señora Orsusa, doña Sara Orsusa, y nos acompaña también la profesora Mirna de la Hermandad del Padre Julio César de la ciudad de Ibicuí. Bueno, estamos recorriendo en este día para llevar los testimonios de lo que fue la vida del Padre Julio, las obras que hizo el Padre Julio. Entonces hoy iniciamos acá un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca del siervo de Dios, el presbítero Julio César, este gran sacerdote paraguayo, por quienes estamos elevando nuestra oración, que prontamente esté en los altares de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a iniciar, profesora, este programa, elevando esta oración que justamente había escrito el Monseñor Celso Yegros para pedir por la pronta beatificación, canonización del siervo de Dios, el presbítero Julio César. A tu cargo, profesora, el inicio de la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre, Dios Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constante en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza
en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, bueno, don Marciano, gracias la hora recibí agüere, la de comunidad Isla Paún, San Antonio. Va ella pedirme va po abe die como comunidad, don Marciano. Ahora va poco jueves, yemitín, a los yugos a la domingo jueves, no le mando a la país julio. Porque los que sale el trabajo conmigo ave. Están varios por lo menos los yapucas que la APBQ y a poner la campaña. Algo bueno yo te cogía algo a ver las 2-3 días, oña que tengo que mi bebé. Oña a ver la cuña que hay cuevas, estas cuevas, una italia o baja, a uña organizarla a ver la tupa, la hora de historia capillana. A uno que a ver veo ya por la misa, ya tengo 5 compañías, pero algo locales tocados, 5 compañías a ver que Mira ese guapico país Julio Yapoca, pues. Oratorio. País Julio tiempo peguaré. Hay tiempo, 1941, pues, Yapoca y Pupe. Yapoca, la vende oratorio, ¿no? Oratorio, ¿no? Hamba ahí coñi yapo, guapico ladrillo, adobe. Está puro, está Cardelo Ñas. Oye, ya pongo, Hugo Bedén, ya pongo, Agüey Bedén, otro capilla bebe. O para pelar la río, mi política, o peo la ingeniero de Salacoa. Vamos a lo mitad jugada. Y ni tractor, ya trovellando, vamos a viaje. Vemos la yapeo ni ve ahí para lento. Oye, apaité la teja. Oye, ya pues yo la teja, oye, yo renovo ayer. Con diga o mía, pico, ebe ya por motosierra, digo. Hacha, la hora recupera. Hacha, a veces están en época, el canto y mi mío, y la motosierra de Guares. A la ñan de techo, peapio, ven late, tacuara, ¿no? Tacuara, es mucho. Tacuara, que oímos. Y va a la ya pela teja. Oye, pe apaité la teja, no me voy a pasar ya, ahí conforme a un vapor ahí en el que la vecindad dijo, pe, yo pe apaité la tacuara, a 61 años, yo pe a la tacuara, a gente esa, entonces pica de tacuara. Jaro pe apaité, jaro muy y pe apaité, muy y pe. Pero tacuara llegó, tacuara llegó muy. Como la upea o iguri, lo muy llegó upea. Muy verla y está, voy a conseguir acá. A ver, hay un becerro en Naidí, becerro. Mío llego ya. Un payo lado, la comunidad. La comunidad. O bueno, a veces compañía Cerro Achongua, a veces San José Boquerón, Cañada, a ver, hasta Caballero Punta, Mambo, ahí cayó mucha guayna, pero yo va por lado, o en día. Oye, un cerro Capey entero, o hueulaita. La misa o paja ya como lo mitad la ita 3 días ella ne ko ave au pe ojo cayu ai ha o ya mañana mira ñan de altar en Miami es su camino ore un mío ore pa eva a ver ya co hina o marciano la Cheru ya va que la nicho hina la ya con a mano y te ya mano y te no coi la máquina va a ver que a mano y te con va pues muy algo que te la cruz mía para como pego. Pépico país Julio tiempo pego. País Julio tiempo pego. Pega penicho. La Cheru hijo ya por más. La Cheru era sabe jugar que hijo pego ye. O ya por la nicho. A veces a mí ahí de hoy la San Antonio ya que ya por la inicio, ¿no? Ni me que la inicio. A ver na comenzar con la Cheru ya por que eso. Pea país Julio tiempo peguaré. O sea, cuaco mesa país Julio y purura acá. Hoy puru pea. Entonces San Antonio hablo en la hiari. A la inicio, a la hoga, o está bien vive. Yo voy a la inicio, o está bien.
Antes en Baizón la oña mantener este año más. Mantener, y con el cheve oña Con mantener. el TV oña mantener. Pego, ore cuaco, ore de malo ya boca, sube la, pego altar. Pepe altar pepe ya boca. Oreo ya boca. Pero la original la paitía Julio Peguaré coa comenzar. Pepe mensaje. Ape la San Antonio Ape ira. oña que la San Antonio y Ari. La San Antonio. Ape imagen de San Antonio es Benicho Pepe con más tiempo Peguaré. Pepe y Julio Huevo, que amo 1948. Oye, ya po, venga. Si amo a él, ya que la hoga vea, ya han dejado a la tormenta. Entonces, pues, la San Antonio ya era la cuña calle, güey, hoga, güey, la cuña calle, güey. Oye, ya pues, ya la pea. Sí. Entonces, pues, ya rematar, oye, O sea, con cosa, con imagen de San Antonio, Pepe y Julio. Julio, güey, primero con la compañía, güey, San Diego, güey. Porque iba a ir rolón, para allá, güey, pego San Antonio, como cara ahí, la vale. Era San Antonio. San Antonio, un bojero. Entonces, pues, la San Antonio. Bueno, a ver, ya con otra, con a ti, cuadro. Que sueñan de Yara Cruzure. Para Julio, güey, ¿qué? Pepe y Julio Uruguay ven. Julio, güey, ¿qué? Para Julio, güey. Ape mantener paité. Año mantener. Llevo más de 80 años. A 80 La años, abuelo. yo 44 orejas, cuando ya, 82 años por Teité y Julio Manoja, güey. 82 años por ahí. Hace 44 orejas. Antes, Perú, mía, la bomba, mi abuelo, mi la hombre, güey, ahí se va la historia. Entonces, hay que sacan ahí, veo, hoy ponerla sacan. Hoy ponerla acá. Hoy ponerla acá. Una pregunta también, para Julio, pico ayudar a él a esta oro llave. Pero ya Pepe la rollo poco. Paso tacuara hecho. Pepe, ojo la mitad cueran y Pepe ya la itagüero. La isapatu y pope. Oye, anda de zapatu a San Lago. Si le arroyo bucu, anda y voy la puente. Oye, pues la mitad cuera para un la itabilo me lo. La comunidad completa, para un ojo, yo callo, ay, voy pi burro, ari más burro mi hatán. Burro, ay, mi hacajo, Pepe. Pues que ojo, yo carreta, ojo, carreta, yo ya la ita. Está con la ita, yo buco, a ver. Está no vos estado ahí. Está, yo buco, la ita. Bueno, ya. Otra cosa anda y por y está me mete. La por la grillo, a ver, ya, a ver, Iván de ayudar ya poco mil años de pared, a mí, Iván ya esa mila, y está me mete, a ver la. Oye, Gina. Y está me mete. Sí. Qué maravilla. Y está me mete. A ver, ya esa pona, a ver, tengo un cabello, la ñande Ista. Realmente es una construcción hecha totalmente de piedras hace más de 80 años. Una obra realizada por la iniciativa y con la ayuda del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Amoy una oye por haberme la vende Capucuy uno ya por hoy joñan de esa. Eso es que esa vio ya por la ita y veo que a ver cuando por la va poco a la ita eso, a la ita me andan de por lo más pues sea. Después lo más pongo hablar y la alba ni pues yo. Sí. Ahí se está un de eso. Como una gela que yo huevo. Ya como se esa y le calla le no me la cae. Pero cae guapo. Sí. No pega. O con geja o yo carón ya la cimiento. De que siempre profundidad para y poco güey. Mas ya muestro lento y le poco la cimiento. Porque a ver cómo cimiento calla. Sí, Jare, mira ese pico o lo revisaba, veme con obra, o la gente entendido, o poner la vende oratorio. Además deja un pero la yo llevo de 10.000 la yo llevo ya por más en la capilla pues. La cosa esa. Pero hoy cuadramos señora que ando y puta y la cosa oye poco. Y sí, porque tiene reliquia o qué. Ahora ingeniero es no. Que cosa de pito amo ahí con nunca. Apenas pelle inde yo. Bueno, doña Sara lleva. Doña Sara. Va a bandera doña Sara y que tú eres miñan debe, va a irse a pedir cuña cara y cuera ven va a poco ave. Va a la pende actividad cada día ven en a ver oratorio doña Sara. Cada domingo fue la roya por la
celebración, pero ya por la mitad acuerdan de la roñemboela o palabra de celebración, la roñemboela mitad acuerdan. Puede ser la laurereta y hemos vengo los jueces y nada la roimía. O ya la primera comunión, confirmación mía. Estoy imitando y voy a ver los huecos a la o ya pongan la primera comunión la opuesta que la confirmación ya porque capaz de cuña caico. Ah. La Encargada. Encargada. Según la pero tú para obis anda con eso que la según ya me pongo hoy se darle igual soy yo. Afirma con darle. Pero hasta cambia con la cosa. La tú para hoy sube cuña caico ya yo me uso más la país y la hay que tú mía. Porque en la escuela me han dicho yo digo ay. Ajá, 5 o 6 leguas a la escuela. Las 4 la mamá se me va a las 4 de la madrugada, me calle los puntos con la escuela, me murió. Hacia las 4 mamá, a las 7:30 me van a la escuela. Entonces, o sea, y te di la ale, pero ella como la sacan con ella. Los pesados jueces. A puñaca, y vaya le te digan a gracias, la hora está a ver, está con la hora, pero está con la 12 de la capilla. Pero lo que te aparo. A don Marciano, hoy siempre la recuerdo la País Julio. Hoy la recuerdo. A cuál la recuerdo de cuál. Hacer la ayer de ande en cara y estaba en la mi politiquero dejando ya cuando ya que la mala politiquero. Hay postaba tenía tablero a ver la País Julio o ya porque a ver la cuaco capilla. A la 1941 pero ya pues agüepea a la hora capillarera. Hay postaba de tablero ya pues cabrera y vea donde con mira vea donde. Ya te dije y a Capilla San Antonio construido por el siervo de Dios el padre Julio César Huerta Ortellado en el año 1941. 41. Más o menos pues. Recuerdo. Recuerdo de País Julio. Sí. Vea donde. Bueno, ya llevamos en campaña. Sí. Ya llevamos en campaña. Cuando se piensa, ella como es agradece tengo de millones recibiendo de ellos agües amigos ya País Julio trabajo pues hay trabajo pues ya tengo que reaja hoy con a ver la cuña cae iba a leer la cuña cae y tallo ay güey amo 10-12 en la cuña está en cuña caray ya pues que beber la no ya pues la no sé cuál la velada no sé cuál la velada apa ya tú pepeña de la payo pues mañana buscar de que no sé ayer no sé cuña iba a leer pues son de la plata la fondo a la piano yo hago la cosa misma apa ina yo voy a buscar de que no con la vela la cambio ahí le la cuña que pues mandé o se tan de ayer o se tan de cuñado hay un pesa ya pues que casamiento apa ina yo voy a buscar ya Pepe a cualquier la joga mío tiene que la coste a cuando de amigo Villarrica lo ya reconocer Villarrica mañana ya pertenece a que Villarrica la cosa sí a pea Villarrica voy a reconocer a la pea documento con pequeña cuña acá hay una que Pepe a la opea lo ya tendrá con el laboratorio la capilla a obey o a que apruebo a o fuera a documento con la cuña caray a mano vamos y ve no si no lento mi más cuesta río la cuera. Entonces la llegada a Villarrica, pero ahí. A Villarrica, en el archivo. En el archivo de Villarrica. Pero cuál hay, pues, a ver, tenía mucho, yo me di por el cuerpo. Ahora que la llevé la capilla. Ya que sea a Puandulo de Salvador, me dijo, Salvador Rivarola. Agendúa. A upea con a Puandulo, a upea ciudad con la web, con la hache, deben de ir con ella, voy a pagar San Antonio. Documento que ocupa con decir que hoy me está la documento la europeo que es camina a su vehículo acá donde han ronda hay la joven amo hay Juan Ramón pues al final pues la joven sí importante don Marciano la de visita se la agradece a PM y la PM se la agradece a PM porque tengo a ver a través de la testimonio y que tú ahí llegas acá al país. Sí. ¿Cuál es el objetivo? Y por tal la de Netanguá, hoy cuá,
de que hoy ya recoge a ver cuaco zona de ti pa y marangatúa. Marangatúa. Bueno, cuaco oratorio, por ejemplo, tiene gran valor espiritual. De ahí valor material. Ahí materialmente tiene obra de arte. Sí. Pues así la está bien llevada con tanta perfección. Pero por encima pea la valor espiritual. Porque hoy de Julio justamente que tu mamá dice, oye, propagar la fe a Dios. Pe continuar la tarea de los padres, de los abuelos. Pe me guatape, pe yapope actividad espiritual, pe preparar la mitad para la primera comunión, a lo mejor bautismo, confirmación ahí. Bueno, entonces ya eso es la Pai Julio trabajó desde el punto espiritual la Pemboguatá, entonces con oratorio San Antonio, capilla San Antonio, tiene gran valor porque penenguatico ape ahí peñe jamás ñanderuguazú ñandeyarare jade ahí upecha llave peja siempre ahí pene mandó a la Pai Julio, entonces o ya pues cuere o pai pirei con angaite bella con la recuerdo actualmente hay gente y hombre uñan de así o mía recomendado pues va a irse bañan de ya o devolver sobre la salud, o sea siempre uñan de aputebe físicamente en ya sube pero siempre espiritualmente desde la gloria eterna ahí oye preocupar y comunidades no llegó a poner un carro a la mitad con mi mitad cuando mañana sea o 2 3 cucharadas ya grande me la plato vamos a hacer la mitad vamos a hacer de la mitad me la plato mía yo sé que voy a hacer según yo no puedo echar pues la se hace porque según haber nacido y criado a va a decir vos vender ya en la mitad porque andas yo que llegué hijo importante que vaya ya cuidar la ñanderoga importante verdad hay cosas paiteñas de la cherugo ya que no es hermano es que la cherugo acá ya la pelomba por la si no está que está más 50 casas yo creo que compañía pegó una no va lo que está orero hoy nada ya antes ya vas a tu paseja Pai Julio orera hoy nada pero orendo voy a oreve tormenta va ahí ni do voy a pesar mantau va ahí me la oreva no más cuando haya orea pizarro tranquilo lo importante es la oración siempre pues me o ya de ya algo siempre hay que recibir la beneficio de su vida bueno ¿Jacuán va a Marciano a Boya? Campanita pe hay con Pai Julio tiempo hay pui divio vea y pui divio cuán pe entonces mira ya ese amigo ese lipo Anda la cañón a la pizzeria. ¿Cuál cañón a la pire? Apea, era campana momopú. A ver, me acuerdo de las doctrinas ahí en recreo. A mitad doctrina, a la doctrina. No me la inicio de la mi catequita que a ver, hemos puesto que no de recreo la mitad escuela y le pegaron de la campana ahí. Como escuela. Pues por ahí te digo, a mí me gusta la mitad me llevan, Acá un sema recreo de yo llegué. Ya un sema. Bueno, qué maravilla. Muy bien, bueno, gracias, don Marciano, doña Olga, Sara, perdón, Sara, doña Sara, profesora, bueno. La gente y la vas a decir lecheados y ahí. Pega una ñan y de la ñan de piso, y que hay otros y ahí no le pega presión de ya ellos. Porque pego Pai Julio. Pai Julio tiempo pegó ahí. ¿Cuál pico ladrillo? Ladrillo y. Ladrillo michi. A mano ya fue pues. Moña que la ole ya ve paso sabrá por lado, ni ve que la ole ya usted lo lleva que amor voy a coger combustible, amor ahora cuidando me vamos a preparar, amor. Amor con más me sacó de púa que con eso no de púa la combustible. Sí. Bueno, pero ya por llega porque
¿Y acaso para llegar la ojo? Después la un pito mandamos a ver. Vamos a conservar pues la cambucha. Muy bien. La cuña cae, que oye, pues cuña. Y está ahí la cuña cae, que ya lo a ver, oye, pues la cambucha, ya la vi un va por cualquier. Sí, sí. Pesa guarena. Qué bien, qué bien. Pesa guarena. Así es, manda yo no cuando. Sí, sí. Ya que se la vela se tu llave, ya va como manía. Se la se tu llave, a Yumia la capilla. Y sí, pero lo bueno es que oriundo de acá y activa siempre. Sí, siempre. Sí. A ver, no, se no ven, a ver acá cuá. Ande tú, oye, pues hay otra cosa de acuerdo una vez. Aparte del nicho, ya pago el violín. Violín, ya puedo que lo cero. Violín. Carpintero. Carpintero, carpintero. Su papá. Su papá. Violín. Baracante, ya puedo que lo cero. Yo le sé, pero pues chévere, son más polías, sí, bueno. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar este bloque contentos con la gente, con los lugareños que nos reciben con mucho cariño, con mucho amor. Y nosotros vamos a seguir recorriendo acá por el departamento de Paraguarí, tras los pasos del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, nuestro futuro santo paraguayo. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Yanteyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Introducción General a la Biblia. Ñandeyara Ñe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981
50 50 36. Ayuntero Gesami, hombre a siete. Etaro Gesaga, hunde ese pueblo mi. Aguasa y vendero carece, gaitewi. Se pura que cuno. Debe venir que donde cada doctora o gaudilla sola, ya pecapi. No para la onda San Antonio, ya lo calaba. La mesa. Ahora San Antonio, ya por la misa, ya no saben ahí. La hora ya pecapi. Por acá la hora. 6 metros y poco, pero esta que bocalla. ¿De qué vamos bocalla? Aunque la que está que la aquí. Aunque que te iba a ver y todo menos. Aunque se hizo de 12 metros. 6 metros. A ver, 12 ya llegamos ya, yo vamos 25 metros a la techo. Hospital ahora en Andy. Hacen la gente por la mañana y después la capilla. No sé, vienen en San Antonio. Ahora ¿sabes qué? Yo fui a ver, ya sabes, fui a ver el inicio de ¿para dónde vives? No, para ver. Aunque vea que yo que la taza. Hoy a ver, la ilusión por ello. Cuando voy a Italia, así, yo. No, vamos a ir a la ya está usado. Voy a estar. Voy a estar. Vamos a ver. La otra hospital general, mira que ahí. En una naciente coa Pai Julio yo cada cues y ave don Marciano con este bebé y a seca y a ver a seca haré mando que veis mando que hemos 3 meses que mando que ya güey na a ver hoy y la mi hoy y la a coa pico va ellos la vecino o mi amigo ave a ver falta que ya el también la amigo ahí oye la oye Japón madre va la coa la va se lo lleva por la pojamos mi cuña que ya me ñacan se estamos y ahora jala más con la y chapo mi amo y si vale yo pa bebé o pues ya puto más la ñaca o sea que hoy testimonio
de ayuda Sí. de Dios a través del agua, de esta naciente del Padre Julio. Y de provecho vea ahí. Y de provecho la vecino. Y de provecho la vecino. Antes con la corposana uno y pudo subir no pero siempre digo, a ver, hoy la uya mañana míjese. Sí. Ahí está el agua. Bueno, vamos a aprovechar esta agua y vamos a refrescarnos un poquitito con el agua de la naciente que acabó el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Sí, yo ven. Obviamente jugar yo ya casé y tal. Con la corposana ya no a ver, va a subir. Muy bien. Bueno, acá otra linda vivencia, otro rastro, otra huella del padre Julio César Duarte Hortellado, una linda naciente de Icuá. A ver, oye, purupea pojama. Qué bien. Bueno, ya continúa la gente de Guatá, voy a verle ya su canal, Marciano. Sí, ya está. Qué maravilla. Pueblo Ibicuí, tierra paraguaya que me dio nacer. Oh, rincón guaraní, cofre que tesora todo mi querer. Humilde solar, corrieron mis años de feliz niñez. Hoy, vaya en mi vagar, mi anhelo tan solo es verte otra vez. Yo quisiera volver. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Pudimos ver, y ustedes con nosotros, estas obras muy hermosas, este nicho que fue hecho por un carpintero de aquella época, un nicho espectacular, hermosísimo. Justamente el padre de nuestro entrevistado había confeccionado, había hecho este nicho. Pudimos ver también el Icuá que había acabado el presbítero Julio César, imagínense, hace más de 82 años, y sigue teniendo ese agua. Pudimos comprobar nosotros eso personalmente, y también el testimonio de la gente, ¿verdad? Que la gente se van a ese Icuá, utiliza el agua, se ponen por la cabeza para, en fin, cuando están con dolores fuertes de cabeza. O sea, la fe de la gente en Dios es muy grande, a través de las obras del testimonio de vida del presbítero Julio César Duarte Hortellado. O sea, fue tan grande el testimonio, el servicio que prestó el padre Julio César, que dejó una fe muy grande hacia Dios hasta hoy en día en esas comunidades. Bien, damos gracias a Dios por un día más de vida, por esta jornada que va terminando en nuestra vida, y le pedimos al Señor que bendiga prontamente la posibilidad y la realidad de la santificación, de la canonización del presbítero Julio César Duarte Hortellado. Nos veremos en un próximo programa, si así Dios lo permite, con la intercesión y la bendición
de nuestra Santísima Madre, nuestra Gran Señora y Protectora, la Virgen María. Que así sea. Que saca un de ese pueblo mi aguas y vendero care se pega y tegui se pura que kunubria guapa soli mangaba corosire pena se moiruba a pondera mi jamua de marangatu aku inteja kuapora mamán de botumita cuñaita ahí te cobe de mi taruso se pueblo por ahí.